Buenas clase. A petición popular, en este vídeo vamos a hablar de progresiones aritméticas. Para empezar vamos a ver qué es un poquito una progresión, lo que hemos visto en clase, el concepto y vamos a ver las peculiaridades que tienen las sucesiones aritméticas. Después vamos a hacer unos pocos ejercicios, 4 ejercicios, que nos expliquen un poco cómo utilizar estas propiedades. Bien, vamos a por ello como siempre, nos ponemos aquí en pequeñito, sacamos nuestra pizarra y vamos a hablar primero de qué es una progresión aritmética. Una progresión siempre es una sucesión. Lo que hemos hablado en clase es que una progresión es un conjunto de números ordenados y esta es la palabra más importante, tienen un orden. Bien, en clase lo hemos visto como si tuviéramos una serie de cajitas. Bien, vamos a poner aquí nuestras cajitas, que vamos a poder darle un nombre a la cajita, ¿vale? Un orden, un número. Y a partir de aquí vamos a ver qué hay dentro de cada cajita. Por ejemplo, vamos a tener nuestra cajita número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cajitas. Son infinitas, no se acaban, no tienen por qué acabarse. Bien, y dentro de cada una de las cajitas vamos a poner un número. Podríamos poner cualquier tipo de número, ¿vale? Pero en progresiones aritméticas, la peculiaridad que tienen es que estamos utilizando sumas. Vamos a empezar con cualquier elemento, por ejemplo, el elemento número 5, y vamos a ir sumando siempre el mismo número. Por ejemplo, aquí vamos a sumar un 3. Bien, pues vamos a sumar un 3. ¿Y aquí qué nos quedará? Pues un 8. Y si sumo 3, un 11. Y si sumo 3, 14. Sumo 3, 17. Sumo 3, 20. Sumo 3, 23. 26. Y así, 29. Y así hasta que yo quiera, ¿verdad? Con todas las posiciones que yo quiera. ¿Qué estamos haciendo aquí? Efectivamente, sumar 3 en cada cajita que avanzamos. Bien. ¿Cómo vamos a llamar esto? Vamos a dejarme que escriba esto un momentito. Y claro, a esto vamos a darle unos nombres. ¿Por qué? Porque en mates ya sabéis que siempre damos unos nombres genéricos a todo para tener muy claras las estructuras. ¿Bien? ¿Qué nombre le vamos a dar? Pues al número de la cajita le vamos a meter en la variable n. Esto es el número de la caja. ¿Bien? Vamos a ponerlo bien, que nos quede clarito. Bien, entonces yo puedo utilizar cualquier número en la n. Si digo n igual a 6 es la caja número 6. Si digo n igual a 8 es la caja número 8 y así con todas. ¿Qué voy a hacer con estas de aquí, con las cajas? Pues al valor que hay dentro de la caja le voy a poner una letra. Generalmente se utiliza la A, pero puedo utilizar cualquiera. Puedo utilizar la A, la B, la C. Y le voy a poner en el subíndice, voy a poner esta N, este orden, ¿sí? Entonces, si vemos una letra que tiene debajo una N, quiere decir lo que hay dentro de la caja, ¿bien? Y si le doy un valor a la N, tendré el valor de cada una. Por ejemplo, en este ejemplo que hemos puesto tan sencillito, podemos poner el elemento número 3 de mi sucesión A es el 11, ¿verdad? Porque está en la caja número 3. ¿Cuál será el A5? Será el 17. Y así podría hacerlo con cualquier elemento. Así que cuando yo vea una N, voy a ver que no sé en qué caja es, pero es el valor que hay dentro de la caja. Y cuando vea la N en sí misma, es el número de la caja. Bien, ¿qué pasa con las progresiones aritméticas? Pues que son, como hemos dicho, las que tienen un elemento que suma de manera continua, ¿vale? Utilizo sumas o restas y siempre del mismo número, ¿vale? A este número le vamos a llamar diferencia. Muy fácil, ¿no? Porque la diferencia es lo que hay entre un número y el otro. Entre 8 y 11 la diferencia es 3. Entre el 17 y el 11 la diferencia es 2 veces, ¿no? 3 y 3, 6. Y así con todo, ¿vale? Puedo coger cualquier elemento, restarle el anterior. Por ejemplo, yo podría coger el elemento número 6, le resto el elemento número 5, esto es 20 menos 17 y es 3. Y así funcionaría con todos los números, ¿sí? Bien, y además siempre va a ser muy importante el primer elemento, donde empiezo a sumar, ¿vale? En este caso es un 5. Con estos dos elementos yo voy a poder hacer una fórmula que vamos a llamar término general, ¿bien? Que me va a permitir calcular cualquier posición, ¿bien? Como esta parte es muy igual, como esta sucesión es muy conocida, vamos a tener una fórmula que se llama término general. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues si queréis os lo escribo. A n,
que es el término n, que no sé cuál es, será el primer término, y a esto le sumaré, bien, n menos 1 por la diferencia. Bien, esta es nuestra fórmula, vamos a ponerle otro color. Esta es nuestra fórmula del término general. Es muy importante porque se va a utilizar en muchos ejercicios. Bien, es la fórmula que me dice todas las posiciones, lo que hay dentro de todas las cajas en función del número de caja que es. Bien, ¿y qué significa aquí cada cosa? Pues muy fácil. Si queremos el elemento número 5, este de aquí, vamos de nuevo a utilizar otro color, ya no sé cuál utilizar. Si queremos el elemento número 5, ¿qué hacemos? Pues cogemos el 1 y le sumo 3, ¿no? Le sumo 3, le sumo 3, le sumo 3, le sumo 3. Y llego al 5. Claro, ¿cuántas veces le he sumado 3? 4 veces. Si quisiera el elemento número 8, pues cojo el primero y le sumo el 3 7 veces. Como eso es una multiplicación que ya sabemos hacer, sería 7 por 3, ¿verdad? Pues eso es lo que nos dice esta fórmula de aquí, ni más ni menos. Que quiero el término, el que sea, cojo el primero y ¿qué hago? Le sumo la diferencia, que sería el 3, multiplicado por mi posición menos 1. Posición 5, multiplico por 4. Posición 8, multiplico por 7. Y así con exactamente todas. ¿Cómo sería en nuestro ejemplo? Pues a sub n sería igual al primer término, que es un 5, más n menos 1, que ya le daré el valor cuando quiera poner uno concreto, por la diferencia, que es un 3. Si hacemos las operaciones, ¿verdad? Este 3 está multiplicando este paréntesis, sería 3 por n menos 1. Bien, que esto es igual a 3n menos 3. Así que tengo 5 más 3n menos 3. Y esto es 3n. Me estoy escribiendo encima de la cabeza, qué divertido. Vamos a ponernos aquí debajo mejor. Sería 5 más 5 menos 3, que son 2, perdón. Así que esto quedaría 3n más 2. Y esta fórmula de término general va a funcionar en todas mis posiciones. Por ejemplo, si quiero la posición 5, serán 5 por 3, 15 y 2, 17. Efectivamente da un 17. Que quiero la posición 8, 8 por 3, 24 y 2, 26. Efectivamente va a funcionar en todas mis posiciones. Bien, término general. Y además, vamos a irnos para aquí abajo. Luego volveremos. Vamos a borrar este de aquí, que quede en condiciones. Bien, tenemos otra cosa que podemos hacer con las sucesiones aritméticas. Bien, que es sumar una serie de términos. Sumar los primeros n términos. ¿Qué quiere decir esto? Pues imaginad que yo tengo aquí mi sucesión. Vamos a hacer una copia, si me dejáis un momento. Vamos a esta sucesión. La copiamos. La pegamos. Me entrego aquí. Bien, imaginaos que yo lo que quiero hacer es sumar estos 8 términos. Quiero sumar el 5, el 8, el 11, el 14, el 17, el 20, el 23 y el 26. Bueno, sería sencillo, ¿verdad? Poner una cuenta y hacerlo. Pero hay una forma en la que tenemos una suma de la sucesión de manera mucho más sencilla. Acordaos de la historia de Gauss, buscadla, que esto se le atribuye a este gran matemático cuando era joven en el colegio y es interesante. Pero bueno, lo que vamos a pensar es, bien, vamos a hacer parejas. Voy a unir el 5 con el 26. Entonces me dan de suma 31, ¿verdad? 8 con el 23. Vamos a poner la flecha un poco más larga. El 8 con el 23, el 11 con el 20 y el 14 con el 17. Si os fijáis, todas estas sumas suman 31. 5 más 29, 31. 8 más 26, 31. 11 más 20, 31. 14 más 17, 31. Entonces, si multiplico el 31 por 4, esas 4 parejas ya me va a dar todas las sumas. Y esto funciona para siempre, todo el rato. ¿Y cómo lo escribo? Muy bien, pues lo que voy a hacer va a ser la suma de los términos que sean, ¿verdad? Voy a sumar el primer término con el último que quiero utilizar y luego le voy a multiplicar por el número de elementos partido por 2. Bien, esto es exactamente lo que acabamos de hacer. Bien, vamos a ponerlo aquí subrayado porque esta fórmula es muy importante. ¿Y qué hemos hecho aquí? Bueno, pues muy sencillo. Por ejemplo, en la suma de los 8 primeros términos hemos dicho, hemos cogido el 5, que es el primer término, hemos cogido el 26, que es el último término, ¿verdad? Y lo hemos multiplicado por 4, que en realidad es 8 entre 2. Bien, esto es lo que hemos hecho, así que tenemos efectivamente el 31 por 8 partido por 2,
que si lo hacemos es 31 por 4, ¿verdad? 4 por 1 es 4, 4 por 3 12, así que esto es un 124. Bien, esta fórmula y la del término general, esta de aquí arriba, son las dos fórmulas más importantes que vamos a tratar en sucesiones aritméticas y ahora las vamos a utilizar en ejercicios. Son muy importantes, ¿vale? Para la teoría y para que podamos ir viendo esto. Y con este pequeño repaso vamos a irnos a hacer los ejercicios. Ya tenemos aquí nuestro primer ejercicio. En este ejercicio nos va a pedir calcular el término general, que ya hemos visto que es la fórmula que nos permite calcular todas las posiciones de esta sucesión que tenemos aquí. El ejercicio de sucesión, aunque no lo he dicho antes, la diferencia entre sucesión y progresión es que la progresión tiene una razón matemática, una relación matemática entre todos los términos de la sucesión. Sucesión es el conjunto de números ordenados. Se pueden utilizar indistintamente, aunque es cierto que las aritméticas son progresiones. Bueno, en cualquier caso, como las progresiones también son sucesiones, no va a haber ningún problema. Podemos hablar de cualquiera de los dos casos. Bien, nos dice calcular el término general de esta sucesión. Obviamente en el vídeo de aritméticas esta sucesión va a ser aritmética, pero podríamos comprobarlo muy fácil. ¿Por qué? Porque a primera vista vemos que el primer término es un 3. ¿Sí? Bien, y luego ¿cómo calcular el resto? Pues es fácil, ¿no? De 3 a 7 van 4, del 7 al 11 van 4, del 11 al 15 van 4. Vemos que suma 4 todo el rato. ¿Sí? Vamos a apuntarlo aquí. Suma 4. Bien, perfecto. ¿Cómo hemos dicho que esa suma de 4 elementos, cómo la vamos a llamar? Diferencia es una D. Así que tenemos diferencia de 4. ¿Cuál será el término general? Pues simplemente debemos aplicar nuestra fórmula de manera muy sencilla. El término general a sub n será el primer término, que ya lo tenemos aquí, más n-1 por la diferencia. Así que es el primer término, que es un 3, más n-1, que todavía no tiene valor, ¿verdad? Porque no queremos decir qué número estamos trabajando, por la d, que es un 4. Si queremos reducir un poco esta fórmula, sería 3 por, esto es un 4 por n-1, ¿verdad? Que es 4n menos 4, así que es 3 más, perdón, 4n menos 4 y 3 menos 4 es menos 1, así que esto es 4n menos 1. Y aquí tenemos el resultado de nuestra primera pregunta. Vamos a comprobar que funciona. Bien, término número 3 es un 11, 4 por 3 12, menos 1 11, perfecto. El 5, que es 19, 5 por 4 20, menos 1 19. Bien, mi fórmula funciona perfectamente. Y ahora me pide calcular los siguientes términos, el 9 y el 48. El 9 es sencillo, ¿verdad? Porque arriba tenemos los 8 primeros términos, así que si la diferencia es 4, el término número 9 sería directamente coger ese 31, que es el 8, y sumarle 4. Me va a quedar un 35. Pero además tenemos una fórmula, ¿verdad? Que ya hemos calculado, que es 4n-1, que nos calcula todos los términos. Así que A9 con nuestra fórmula será 4 por 9, cambio la n por un 9, así que aquí abajo también es un 9, vamos a ponerlo bien, que lo veamos. Menos 1, ¿cuánto es esto? Pues son 36 menos 1, que efectivamente es 35, que es lo que nos tenía que salir. Bien. Y en el caso del término 48, pues este sería muy aburrido de hacer de uno en uno, ¿verdad? Pero así es muy fácil. ¿Por qué? Porque tenemos un 4 por 48 menos 1. Hacemos la cuenta. 4 por 8, 32. Y me llevo 3. 4 por 4, 16 y 3, 19. Menos 1. Y esto sale 191. Es el término número 48. Bien, ejercicio terminado. Vamos con el siguiente. En este segundo ejercicio nos pide calcular el término 15 de una sucesión aritmética. Importante, ya nos dice en el mismo ejercicio cuál es nuestra sucesión. Nos dice que calculemos el término 15 de una sucesión aritmética cuyo quinto término es 26. Vamos a ir apuntándolo aquí. Quinto término es 26 y su diferencia es 4. Bien. Diferencia es 4. Y a partir de aquí nos pide sumar unos cuantos términos. Bien. ¿Cómo hago esto? Nos da el término 5, no nos da el término 1. Bueno, pues tenemos dos opciones. Fácil, ¿no? Primera, coger nuestras cajitas y vamos a decir, pues bueno, pues aquí tenemos su cajita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a poner el orden aquí también para que no se nos olvide. 3, 4, 5, 6, 7. Tengo este término, el 5, un 26. Y sé que la diferencia es 4. Pues nada, pues restaría 4, restaría 4, restaría 4, restaría 4. Y ya lo tengo, ¿verdad? También tenemos una fórmula y como sabemos
aplicar las fórmulas, pues será quizá un poquito más sencillo. El término 5 sabemos que es el término 1 más 5 menos 1 por la diferencia, que es 4. Bien, vamos a poner aquí la D. ¿Y esto cómo quedará si despejo la A sub 1? Pues diré que la A sub 1 será el A sub 5 menos 5 menos 1 por D. Este está sumando, todo esto está sumando, pasa restando al otro lado, ¿verdad? Cambio los números, tengo 26 menos 5 menos 1 por la diferencia que es 4. Es 26 menos 5 menos 1 son 4 por 4, ¿verdad? Multiplicando. Así que es 26 menos 16. Este primer número es un 10. Ya tenemos nuestro primer término. Y a partir de aquí tenemos que calcular el término 15 y la suma de esos 15. Pues nada, ya tenemos nuestras fórmulas. A15 será igual al primero, que hemos dicho que es un 10. ¿Sí? Vamos a apuntarlo aquí para que no se nos olvide. Tenemos este primero y le sumamos 15 menos 1, multiplicarlo por la diferencia que es 4. ¿Cuánto queda esto? Pues queda 10 más 14 por 4 es 10 más 4 por 4 es 16 y me llevo 1, 4 por 1 es 4 y 1 es 5. 10 más 56 que es 66. Término número 15. Bien. ¿Y cómo se calcula la suma? Pues ya tenemos aquí arriba también la fórmula de antes, ¿verdad? Podríamos hacer primero con el último, pero bueno, es mucho más fácil sabiéndonos la fórmula. La suma de los 15 primeros términos será el primer término, que es un 10, más el término 15, que es un 66, multiplicado por los 15 elementos, partido por 2. ¿Sí? Así que esto sería 76 por 15 partido por 2. El 76 entre 2 es 35 y 3, 38 por 15. Bien, esto podríamos hacerlo con nuestra calculadora, podemos hacerlo de manera también sencilla. Aquí vamos a aprovechar que estamos en el ordenador para tener aquí nuestra calculadora. 38 por 15 son 570. Bien, suma de los 15 primeros términos. Y con esto ya tenemos todos los resultados que nos pide el enunciado. Vamos con este tercer ejercicio que nos pide sumar los 50 primeros números impares. Un ejercicio con un enunciado muy corto y un poco confuso, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a escribir unos cuantos números impares. Empieza el 1, ¿verdad? Vamos a ver si esto quiere funcionar. Comenzará el 1, después será el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, 13, 15... Bueno, esto se parece muchísimo a una sucesión, ¿verdad? Y si miramos bien, vemos que es una sucesión cuyo primer término es 1 y que va sumando todo el rato de 2 en 2. Por tanto, es una sucesión aritmética con el primer término 1 y la diferencia 2. ¿Cuál será el término general? Pues tenemos el 1 más n-1 por 2. Si hacemos las operaciones, ¿cuánto queda? Pues queda 2n-1. Que es la manera en la que se suelen ponerse los números impares en teoría de números. Bien, pero no me pide el término general, me pide hacer una suma de los 50 primeros. ¿Y qué necesitaremos? Pues necesitaremos, para hacer la suma de los 50 primeros, necesitaremos el primero, el 50 y multiplicarlo por 50 partido por 2. Necesitamos el A50, por tanto, bien, vamos a hacerlo aquí en este huequito. A50 será 1. Bueno, vamos a hacerlo con la forma simplificada mejor. Será 2 por 50 menos 1. Que es 100 menos 1, que es el 99. Bien, efectivamente los 50 primeros números van del 1 hasta el 99. Bien, venimos aquí a nuestra fórmula. El primero más el 50, 1 más 99 por 50 partido por 2. Esto es 100 por 50 partido por 2. Que lo podemos ver de muchas maneras, podemos ver 100 por 25, etcétera, ¿vale? Quizás sea la más fácil. Así que esta suma son 2500, los 50 primeros números impares. Bien, sumado con nuestra sucesión. Y para este último problema tenemos un texto un poco más largo, tenemos un problema. Bien, nos dice que el alquiler de una empresa de furgonetas de transporte cobra 50 euros por el inicio de alquiler. Vamos a poner aquí nuestros datos. 50 euros el inicio del alquiler. Y a partir de ahí 30 euros cada hora.
Bien, ¿qué hacemos siempre con estos problemas? Pues lo de siempre, lo mismito que hemos hecho en el problema anterior. Vamos a ponernos una cuenta de cuánto vale. Bien, vamos a ver. ¿Cuánto valdrá la primera hora? Pues una hora serán los 50 de inicio más 30, ¿verdad? Así que tenemos 50 más 30, que son 80 euros la primera hora. ¿Cuál será la segunda hora? Pues los 80 más el coste de otra hora. 110, sumo 30. Y aquí sumaré otros 30 para la tercera hora. Bien, si lo vamos poniendo aquí, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, pues vemos que esto se parece muchísimo a una sucesión aritmética, ¿verdad? ¿Cuál será el primer término? El 80. ¿Cuál será la diferencia? 30. Y con estas dos cosas ya puedo calcular absolutamente todo. Bien, ¿cuál sería la expresión del coste? Pues la expresión del coste será la expresión del término general, ¿verdad? Esa A sub n, que valdrá el primer término, que son 80, más n-1 por la diferencia, que son 30. Si hacemos la cuenta, serían 80 más 30n menos 30 y son 50 más 30 por n. Esta es una expresión que podríamos haber sacado simplemente pensando, ¿verdad? Pero así hemos visto que también cumple con la fórmula de nuestra sucesión. ¿Por qué lo podemos hacer pensando? Pues muy fácil, ¿verdad? Es un problema de proporcionalidad. ¿Cuánto costará cada hora? Pues costará los 50 euros del inicio y luego multiplicaré 30 por el número de horas que tengo, ¿verdad? Una hora, pues por 30. 30 por 1. 2 horas, 30 por 2. Y así, efectivamente, podemos ver un problema de proporcionalidad, puede ser un problema de funciones. Esto se pintaría como una recta, pero bueno, de momento, como estamos hablando de sucesiones, vemos que también podemos utilizarlo como una sucesión y nos va a resultar útil para otros casos. Bien, bien, así que la expresión sería este coste, ¿verdad? 50 más 30 por el número de horas sería la expresión. Y 300 horas, que es un número elevado, pues quedan igual de fáciles porque tengo una expresión que me calcula cualquiera. Así que serían 50 por 30 más, perdón, 50 más 30 por 300 horas. Esto es 50 más 3 por 3, 9 y 3 ceros. Así que son 9.050 euros, 300 horas. Con esto hemos terminado nuestra presentación de las progresiones aritméticas. Espero que os haya servido, que os haya sido útil. Tenéis tanto un poquito de teoría como unos problemas para hacer. Se pueden hacer muchas variaciones de estos problemas, pero siempre tenemos las mismas estrategias. Y es muy importante saber muy bien qué letra está en cada sitio, ¿vale? La nomenclatura al principio cuesta un poco, pero veréis que en cuanto que os acostumbréis, no vais a tener ningún problema en hacerlo muy bien. Vamos a hacer a continuación de este vídeo otro de progresiones geométricas que también son muy interesantes y como siempre nos vemos en clase.